Ahora sí. Entonces, recuerden que tenemos quiz al final de la clase, ¿no? Por si acaso. El quiz empieza a las 8:15, a las 8:10. ¡Ay, no! Bueno, entonces, vamos a arrancar con este conjunto de datos a hacer el análisis de correlación y regresión, puesto que las dos variables, edad y tensión arterial sistólica, son variables cuantitativas. Vamos a trabajar las correlaciones de Pearson, de Spearman y la regresión, y posteriormente vamos a dar pie a resolver preguntas diversas que tengan del desafío, sobre todo los últimos puntos. Si nos da el tiempo, podemos hacer un repaso de quali contra quali, por ejemplo. Entonces, antes que nada, la correlación. Los dos tipos de asociación que se presentan en las variables cuantitativas se conocen como correlación y regresión. Estoy escribiendo yo. Correlación y regresión. La correlación es cuando yo tengo dos variables relativas, pero no me interesa saber cuál explica cuál. Solo quiero medir qué tan relacionadas están entre sí. Si tienen mucho que ver entre sí o no. Sin ponerme a pensar si una está explicando a la otra. Entonces, en este caso, tenemos una medida no direccional de la asociación. No hay una dirección que me interese más. A diferencia de la regresión, en la que una variable sí tiene un papel de explicar a la otra variable. Aquí sí le doy un rol. La variable x va a ser la variable que explica. La variable que explica. Eso se llama explicativa. Y si es explicativa es porque explica a alguien. Explica a y. Y va a ser la variable explicada. Explicativa en el que se conoce como variable independiente. Independiente. O covariable simplemente. Covariable. En cambio la explicada también se conoce como dependiente o variable de respuesta. Porque es la que usualmente yo quiero predecir. En salud hay muchísimos ejemplos de regresión. Prácticamente todos los temas de medicina han pasado por una de regresión en su historia. Prácticamente todo lo que tenga números ha intentado ser explicado a través de otras variables. Pero ahorita nos importa la relación que hay entre la edad y la tensión arterial, ¿sí? Porque son las dos variables que vamos a trabajar. Cabe aclarar que entre estas dos variables, pues naturalmente, yo no puedo esperar que la tensión influya en la edad, puesto que la tensión es una variable que no tiene forma de modificar la edad. La edad es algo que es Profe, me continuo. acabo de conectar porque el internet me estaba fallando. Perdí mucho de la clase. Pues acabamos de empezar, igual estoy grabándola. Cualquier pregunta la colocan en el chat, por favor. Ay, yo no mandé ese correo. Pero no, acabamos de empezar. De hecho, no hemos empezado el procedimiento como tal. Bueno, en la vida real yo no puedo esperar que la presión arterial modifique la edad. Eso es como yo pensar, es como pensar que teniendo una presión arterial alta, eso explica que yo envejezca. O al contrario, yo puedo rejuvenecer bajando mi presión arterial. Esto no tiene sentido. Entonces, la, la naturaleza, cuando una variable no se puede modificar, siempre va a ser explicativa. Entonces, la edad sería siempre, en ese caso, la variable explicativa y la tensión arterial la variable explicada. Sin embargo, en el desafío, si ustedes lo han trabajado, recuerden que yo les di una semana más, ya hace varias semanas ya las había pospuesto
la fecha del 17 al 24 de mayo, la entrega del desafío. Desafío que no solamente no es tan importante en sí. O sea, si lo entregan incompleto o algo, pues no es tanto problema eso. La cuestión es que el desafío es necesario porque el parcial práctico se basa en el desafío. Entonces, si lo tienen incompleto, no van a poder apoyarse en él para el parcial y van a tener una dificultad mayor. Eh, También estamos cerca del parcial, ya el semestre se acaba, se acaba prácticamente. Entonces, recuerden eso. Bueno, entonces, en el desafío, ¿dónde está el desafío? Yo lo tengo por acá abierto. En el desafío, creo que por acá está una foto. Sí, aquí está. En el desafío, la pregunta 10 es, pide tomar las dos variables cuantitativas asignadas y en base a ellas hallar la correlación de Pearson, la correlación por rangos de Spearman y la ecuación de regresión lineal, que explique la primera variable como función de la segunda. Entonces, la que está siendo explicada va a ser la que yo le asigne como y, porque y siempre es la variable explicada, en función de la segunda, que va a ser el papel de x. Entonces, si vamos a hacer este ejercicio basándonos en el desafío, entonces vamos a tomar la primera variable, la edad, como si fuera y la sección lateral como si fuera x. Lo cual ya había dicho antes que no tenía sentido, pero como le vuelvo a decir, el método de regresión eh, trata de medir lo que yo le ponga a medir. O sea, yo puedo ponerle a medir si la tensión arterial puede modificar la edad, y él lo va a hacer. Lo que le pone sentido común a las cosas somos nosotros. Entonces, pues la pregunta nos quiere hacer eso, pues lo vamos a hacer, y pues la interpretación haremos suponiendo que se pudiera. ¿Vale? Entonces, vamos a tomar los datos de acá, vamos a ponerlo en un lado mejor. Bueno, entonces acá están los datos. Lo primero que tenemos que tener con los datos es saber quién es X y quién es Y. No para la correlación, sino para la regresión. Y como vamos a hacer todo para lo mismo, pues hacerlo de una vez, pero que quede como para las dos cosas. Entonces, ya quedamos en que según lo que dice la pregunta del ejercicio, la primera variable va a ser Y y la segunda variable va a ser X. Entonces, en todas las fórmulas, cuando nos pidan algo, vamos a hablar sobre X como la tensión arterial y Y como la edad. Entonces, vamos a empezar con la fórmula. Empecemos con la regresión, que es más fácil. Yo pensaría. Entonces, la regresión tiene dos coeficientes, el coeficiente alfa y el coeficiente beta. El coeficiente alfa representa el intercepto y el coeficiente beta significa el efecto. En este, vuelvo a salir otra vez. En específico, lo que pretende la regresión es explicar
la variable y en función de alfa más beta por x. Esta es la regresión lineal simple. Es la más sencilla de todas. Naturalmente, hay muchas más ecuaciones de regresión más elaboradas, pero pues entender esta ayuda por lo menos a entender que este coeficiente, el beta, el que está al lado de la y, es lo que representa el efecto, específicamente el efecto de x sobre la variable y. Para poder medir tanto la presión arterial afecta a la edad, lo que esa medición va a estar representada en beta. El valor de beta me va a decir cuánto es el efecto de la tensión sobre la edad. En cambio, la variable alfa no es tan importante y solamente me está diciendo el valor que tendría y si x valiera 0. O sea, en este caso, cuánto sería la edad si la tensión fuera 0. Cuestión que no tiene sentido para este ejemplo. Pero pues, vuelvo y le digo, las matemáticas vuelven a hacer cualquier tipo de operación de ese tipo. Entonces, es esperable que esto nos dé un resultado loco, pero lo importante es que la recta de regresión, usando alfa y beta, me va a generar algo llamado valores predichos. O sea, yo voy a poder predecir una edad, un valor de y predicho, una edad predicha, usando la ecuación. Si la ecuación es verdad, yo puedo predecir a través de este modelo, usando valores de x, puedo predecir valores de y, en función de que el modelo sea correcto. Naturalmente lo que estamos viendo nosotros acá es una simplificación de la realidad. En la realidad, un factor puede tener muchas cosas que le hacen efecto. Por eso existe la regresión múltiple y otros tipos de regresión que no vamos a ver en este curso. Aquí solamente vamos a ver la regresión más sencilla. Entonces, para calcular la regresión, la forma más fácil de empezar es mediante la tabla de cálculo. La tabla de cálculo es aquella que me permite simbolizar cada uno de los pasos de cálculo en una tabla. Entonces, el primer cálculo que necesito es elevar cada número de x, de y de x por y. O sea, cada valor de x, o sea, cada presión arterial, la voy a elevar al cuadrado. 120 al cuadrado, 38 al cuadrado, 122 al cuadrado, y así para todos los valores. Igual para y 90 al cuadrado, 69 al cuadrado, 82 al cuadrado, y así sucesivamente. Y x por y es decir, 90 que multiplica 120, 69 que multiplica 98, y así para todos los datos. Entonces, tener los cuadrados de y tener los productos cruzados. Eso se llama productos cruzados. Productos cruzados. Porque estoy multiplicando los dos valores, no tienen nada de misterio el nombre. Al final lo que me interesa con esto es obtener las sumas. La suma de los cuadrados de x, la suma de los cuadrados de y la suma de los productos cruzados. Porque estos tres valores son los que aparecen en las fórmulas de correlación y de regresión. Entonces voy a quitar esto. Ya tengo calculados para esos datos. Ya tengo calculados en un minuto, ya lo pego. Ya. Si tienen dudas, por favor recuerden escribirlas en el chat.
Bueno, entonces, ¿por qué edad? Ah, bueno, estos datos son datos que simplemente se parecen a los datos del desafío, ¿sí? Son datos que tenemos acá. Edad, tensión arterial y género. Entonces, lo que estamos tratando de hacer, Sofía, es establecer la correlación entre la edad y la tensión arterial y una ecuación de regresión que me explique la edad en función de la tensión. Entonces, lo primero que debemos hacer es armar la tabla de cálculo. Entonces, ponemos las variables y y x, estas son las dos variables, y acá tenemos la y al cuadrado, o sea, cada una de las edades al cuadrado, x al cuadrado, cada una de las presiones arteriales al cuadrado, y x por y, que es la edad por la presión arterial. Entonces, teniendo todo esto ya armado, hago las sumas. La suma de la columna, la edad, esta suma me estaría dando la suma de y al cuadrado. Esto de acá es la suma de x al cuadrado y esto de acá es la suma de x por y. Todas las multiplicaciones de la edad por la presión arterial están acá. ¿Vale? Entonces, déjenme borrar estos segundos que me estorban. Listo. Entonces, para hallar la regresión, primero vamos a hallar el coeficiente beta, que es el coeficiente de la pendiente de regresión, así se llama, coeficiente de la pendiente. Que vuelvo y le digo, es lo que mide el efecto de x sobre y. Entonces, la fórmula para beta es la siguiente. Se van a dar cuenta que para tener esta fórmula son los resultados principalmente de esta tabla de cálculo. Y los promedios, por supuesto, de la edad y la presión arterial, que voy a copiarlos acá para tenerlos de referencia. El promedio es decir, el promedio de todas las presiones arteriales, se obtiene sumando los números y dividiendo entre el total. Entonces, eso da, tomando las presiones, que la suma da 2090 entre 20, me da un promedio de 104,5. Y el promedio de Y, o sea, el promedio de todas las edades, sumo todas las edades, lo divido entre 20, me da una suma de 1157 entre 20, da 5 de promedio. Este grupo de personas, promedio, 58 años y una arterial alrededor de 105. Entonces, volvamos a la fórmula de beta. La fórmula de beta, que la van a encontrar tanto en las diapositivas que están en el Moodle como en los videos de YouTube. Esa fórmula se expresa así. Tenemos la suma de los productos cruzados x por y, o sea, este valor que está acá, menos n. N es el total de datos, o sea, tenemos 20 filas, entonces 20 datos, que multiplica a x, promedio de x por promedio de y. Así tendremos el numerador de la pendiente. El denominador es la sumatoria de x al cuadrado menos n por el promedio de x. Esta fórmula, que parece compleja, se refiere a lo siguiente. Suma de x por y es este valor que está, ya lo tenemos. Es 123, 123.688 menos 20, que es el total de datos, que multiplica a 104,5, que es el promedio de x, acá está, promedio de x, y el promedio de y, que es 57,85. Casi no me cabe. En el denominador va sumatoria de cuadrado de x
es decir, la sumatoria de la presión arterial, 220.240 menos 20, que multiplica al cuadrado el promedio de la presión arterial. Entonces vemos que teniendo la tabla de cálculo ya tenemos todos los valores que necesitamos. Hacemos las operaciones. Entonces esto es igual a, hago el numerador y el denominador. El numerador me da 2781. El denominador me da 220 a 1819. Al hacer este corte, el resultado me da 1,515. 5516, perdón. Esta es la pendiente. La pendiente es el efecto de X sobre Y. Entonces, ¿esta cómo se interpretaría? Pues si estoy hablando de que X es la presión arterial, se interpreta diciendo que por cada milímetro de mercurio, por cada milímetro de mercurio de aumento en la presión arterial sistólica, la edad sube 1,516 años, lo cual es una afirmación muy extraña porque, vuelvo le digo, pareciera que la presión arterial nos ayudará a envejecer. Pero esa es la interpretación de la ecuación que nos da. Si quiero ahora hallar el intercepto, pues la fórmula del intercepto, el intercepto es igual al promedio de Y menos beta por el promedio de X. El promedio de Y es 104,5, ya lo calculamos anteriormente, menos beta, que es 1,516, que multiplica el promedio de X. El promedio de X es 5785. Hago esta operación y me da menos 100,6. ¿Cómo se interpreta este menos 100,6? Bueno, este menos 100,6 se interpreta de forma aún más extraña que esto, porque recuerden que les había dicho, el intercepto es el valor que tendría Y si X valiera 0. ¿Qué significa eso? ¿Quién es X? X es la presión arterial. Entonces, si la presión arterial sistólica fuera de 0, el modelo esperaría una edad de menos 100 años. Esa es la interpretación que tendría el intercepto, que por supuesto es una interpretación rocambolesca porque no tiene sentido. Pero para el modelo sí tiene sentido, porque eso es la forma como decidimos explorar la asociación entre estas dos variables. Vamos a aprovechar que ya tenemos la ecuación para usarla para hacer el punto 11. El punto 11 del desafío, si lo tienen a la mano, se dan cuenta que es hacer el gráfico de puntos de dispersión de puntos y agregarle a ese gráfico la línea de tendencia. La línea de tendencia basada en la recta de regresión. Entonces vamos a hacer eso de una vez. Esto lo pongo borrar.
Bueno, entonces voy a intentar hacerlo lo mejor posible, teniendo en cuenta que no tengo regla. Esta regla no me funciona porque esta regla es para computadores táctiles y no tengo mi computador táctil acá conmigo. Entonces, hacemos esto acá. Listo. Entonces, para representar un gráfico de dispersión de puntos, ya eso lo vimos hace ya varias semanas, colocamos la variable X en el eje horizontal, en este caso X es la presión arterial sistólica y la variable Y es la edad. Entonces vamos a separar esto. La presión arterial vamos a colocarla de 80, 90, 100, 110, 120. Y la edad vamos a empezarla, vamos a hacerla de 15 en 15 para que nos alcance bien. 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105. Listo. Esto es en la unidad de medida. Listo. Ahora lo que hago es ubicar los puntos. Cada pareja de puntos voy a representar en el gráfico. Entonces, una presión de 120, me paro acá, 90 años. Entonces subo hasta 90 años y coloco el ahí. Un punto más elegante que este. Eh, 98 con 69. 98 está más o menos acá. 69 más o menos por acá. Y así con todos los puntos. 122, 82. 103, 39. 92, 27. Y vemos que hay una ligera tendencia ascendente. Los valores aparentemente a medida que subo la presión arterial, sube la edad. Aparentemente, digo. Porque eso es lo que aparentan los datos. Si yo digo que es posible que la presión arterial influya en la edad, este gráfico pareciera confirmarlo, o por lo menos apoya esa visión. A mayor presión arterial, tengo mayor edad. 147, 147, por acá. Y coloquemos otro par de puntos más para dejarlo así. 98, 50. Más o menos por acá. Y 92, 32. Más o menos por acá. Si quisiéramos trazar una recta, una línea que representara, una línea recta que representara estos valores, podemos trazarlo hacia abajo. Pero es que la recta de regresión que acabamos de hallar es la que nos da la forma de hacerlo de la forma más eficiente posible. Matemáticamente la mejor forma para hallar esa recta. Entonces, esta ecuación que está acá es la que nos va a permitir hacer eso. Entonces, vamos a traerla para acá. Entonces, la ecuación dice que la edad es igual al intercepto, que es menos 100,6 más 1,516 por la presión arterial sistólica. Esta es nuestra ecuación de regresión. Ese gorrito lo puse porque es un valor inventado, es un valor predicho, no es un valor, no es la verdadera edad, es simplemente un valor que estimamos o predecimos en base a un modelo. Esto es un modelo, el modelo más simple que existe, pero es un modelo final en todo caso. Entonces, ¿cómo trazo la recta en base a ese modelo? Entonces, para trazar una recta, recordarán del colegio que necesitamos dos puntos. Para poder trazar una línea recta necesito dos puntos
por los cuales pase la recta. Entonces necesito dos puntos de esta ecuación. Para tener los puntos, voy a predecir dos valores usando operaciones laterales aleatorias o indistintas. Hacer, por ejemplo, quiero saber la edad que tendría una persona si tuviera una presión arterial de 80. El modelo que me dice que tendría ¿qué edad tendría? Entonces yo reemplazo 80 acá, 80 que multiplica a 1.516. Este resultado lo resto con 100,6 y eso me va a dar la edad. Vamos a hacerlo. Entonces tenemos 1.516 por 80 menos 100.6. Eso me da eso me da 20,68 años. 20,68 años. Entonces, ¿qué hago con ese número? Lo ubico no como un dato, pero sí lo ubico de alguna manera en la tabla, entonces, en la gráfica. Está 80, 20,6. 20,6 está como vamos por acá. Entonces vamos a colocar un indicador pequeño con otro color. Entonces con este color. Da igual. Y ahora uso otro valor de presión arterial. Puede ser cualquiera, puede ser 110. Quiero saber la edad que tendríamos si tuviéramos una presión de 110. Entonces lo reemplazo en la fórmula 110 que multiplica a 1,516 y el resultado lo resto con 100,6. Esto me da 66. Este valor, con este valor debo graficarlos también. Entonces 110, 66 prácticamente. Es como por acá más o menos. Más o menos de por acá. Ahora, debo trazar una recta que una este punto con este punto. O sea, que atraviese esos dos puntos. Sin regla es complicado, pero vamos a intentarlo de alguna manera. No, definitivamente no tengo buen pulso. Bueno, eso fue mi mejor esfuerzo. Esto se prolonga hacia acá y hacia acá. Y aquí tenemos la recta de regresión. Naturalmente esa recta de regresión le es demasiado gruesa. ¿Qué es lo que permite esa recta? Esa recta es la recta que minimiza las distancias de mejor manera. O sea, la recta más cercana a los puntos, mejor dicho. Con esa recta puedo predecir, si el modelo fuera cierto, predecir cualquier valor de edad en base a la presión arterial. Por ejemplo, yo puedo predecir cuál sería el valor si tuviera una persona 85. Entonces yo puedo subir acá y decir que una persona que tiene 85 de presión tendría una edad de casi 30 años. Vuelvo y repito, si fuera verdad que la edad se puede predecir por medio de la presión arterial. ¿Sí? Vamos a borrar esto de arriba, que ya no es necesario. Bueno, ahora vamos a pasar a la correlación. Si alguien tiene alguna pregunta.
Bueno, bueno, vamos a tomar ahora la correlación. La correlación es muy parecida a la regresión en cuanto a las fórmulas. Cuando me refiero a correlación es la correlación de Pearson, la que usa las fórmulas parecidas. No estaba esperando que preguntaran algo, pero vamos a ver, ahora el procedimiento es parecido, entonces vamos a ver si tienen alguna duda, se van a aparecer las respuestas. Entonces, ahora para la correlación, ahí sí no me interesa saber quién es X y quién es Y, da igual. Sin embargo, vamos a, vamos a borrar esto. Vamos a llevarnos esto para abajo. Está muy lento, entonces cuando reacciona ya estoy en otro lado. Bueno, vamos a hacer ahora la correlación. Ya tenemos los datos acá puestos, por fin. Bueno, correlaciones hay dos. La correlación que vamos a hablar primero es la correlación producto-punto o simplemente correlación de Pearson o lo que usualmente se conoce como coeficiente de correlación lineal. Ese coeficiente se calcula de la siguiente manera. Vamos a ver, igual que el denominador de ahorita, x por y, la suma de x por y menos n por el promedio de x por el promedio de y. Esto es idéntico a beta, exactamente lo mismo. ¿Qué cambia? El denominador. El denominador vamos a tener otra vez sumatoria de x al cuadrado. Sumatoria de x al cuadrado menos n por promedio de x igual que el otro lado, pero vamos a tener también lo mismo para y.
sumatoria de y al cuadrado menos n por el medio de y al cuadrado. Lo que cambia también es que estos valores, antes de multiplicarse, vamos a sacar la raíz cuadrada. Ahí tenemos la ecuación, el coeficiente de correlación de Pearson, que es tremendamente común en todos lados. Entonces, vamos a traer lo que ya hicimos del numerador, que ya lo hicimos para la regresión. Tomábamos la sumatoria de las edades, de los productos cruzados de la edad por la tensión arterial. Se montaba 2781. Y en el denominador, esta parte con x, es decir, con la tensión arterial, la sumatoria de los cuadrados de x, esto de acá, menos n por el cuadrado de x, da 1819. Ahora falta es sacar lo mismo, pero para y. Es decir, la suma de los cuadrados de la edad, o sea, ese número, menos n, que es 20, por el promedio de x al cuadrado. El promedio de y al cuadrado, perdón. El promedio de y era 50 y qué? 57,85. Entonces, esto lo elevo al cuadrado, lo multiplico por 20 y esto se lo resto a este número. Eso me da 57,85 al cuadrado, me da 6020,5. Y hago la división finalmente. Eso al final obtenemos un coeficiente de correlación de 0,8368. Bueno, ¿qué significa esa correlación? El coeficiente de correlación de Pearson puede tener valores que van desde menos 1 hasta el 1 positivo, pasando por el 0. Ese número está mucho más cerca del 1 positivo, que es lo que indica una correlación fuerte, porque está cerca a los extremos, pero positivo. Si hubiera dado cerca al menos 1, si hubiera sido negativo esto, estaríamos hablando de una relación también fuerte, pero negativa, porque está en el lado de los negativos. Si estuviera cerca al 0, dependiendo si positivo o negativa, sin importar, siempre va a ser una correlación débil positiva o débil negativa, según sea el caso. Y si fuera exactamente 0, sería una correlación nula. En este caso, como está más cerca del 1 que del 0, pues decimos que es una correlación fuerte positiva para este caso. Eso significa que la edad y la tensión arterial son directamente proporcionales. Van aumentando a medida que aumenta una, pero también tiende a aumentar. Repito, en la correlación no nos importa quién causa quién. Entonces estaríamos diciendo que sí, que a mayor edad, mayor presión arterial y viceversa, sin ponernos a pensar en quién es la causa y quién es la consecuencia. Y si es negativa, la correlación sería negativa. Entonces la interpretación, si nos diera, por ejemplo, esto fuera negativo, si esto fuera menos, la interpretación sería que a medida que la presión arterial va al contrario, a lo inverso de lo que diga la edad. A más edad, menos presión arterial, y a menos presión arterial, más edad. O a mayor edad, mayor presión arterial, menos edad. O sea, van en contravía las dos variables. Pero pues ese no es el caso de esta variable. Si fuera cero, o cercano a cero, diríamos que no se afectan entre
Entonces diríamos que sin importar cuál es la edad o sin importar cuál sea la presión arterial, la otra se mantiene igual, se mantiene constante. No se afectan mutuamente entre sí. Es redundante, pero sí, no se afectan entre sí. Bueno, entonces se hicieron cuenta que calcular la regresión y la correlación teniendo la tabla de cálculo es relativamente sencillo. Pues, se basa mucho en tener los totales de estas columnas. ¿Sí? Ahora vamos a practicar el otro coeficiente, que es el coeficiente de Spearman, el coeficiente de correlación de Spearman, para este conjunto de datos. Para eso, voy a usar esto que está acá, que yo ya lo había adelantado, porque aquí uno se gasta mucho tiempo, mucho más tiempo que en el otro. Son los 15 minutos que no contamos con eso ahorita. Entonces, la correlación de Spearman o correlación Pangos es una correlación que hace parte de las técnicas no paramétricas, muy parecido a cómo funcionan los cuantiles. Todo lo que hemos visto en esta materia que tiene que ver con cuantiles, hemos tenido que ordenar los datos de menor a mayor. O sea, se basan en el orden de los datos. Las otras técnicas se basan en los promedios. Esas técnicas se basan solamente en ordenar los datos. Entonces, para ordenarlos, vamos a calcular la correlación entre la edad y la presión arterial. Se supondría que si yo tengo dos conjuntos de datos que están correlacionados, sus, el orden de menor a mayor debe coincidir en ambos, ¿cierto? Si yo pongo la edad de menor a mayor y pongo la presión arterial también, deberían coincidir. Si yo coloco el orden de la edad de menor a mayor y la otra me queda de mayor a menor, pues van en sentido contrario. Eso es lo que pretende medir el coeficiente de correlación de Spearman. Entonces, para calcularlo, vamos a basarnos en algo llamado rangos. El rango es como decir el número de orden. Vamos a tomar entonces, vamos a buscar, por ejemplo, la edad más pequeña. La edad más pequeña es 27. A esa edad le vamos a asignar, como es la más pequeña de toda la columna, vamos a asignarle el rango de 1, porque es la edad más pequeña, la primera. La siguiente edad es el 32, entonces vamos a asignarle el número de 2, porque es el segundo. Y así sigo haciendo uno por uno hasta que termine todos los datos. El tercer dato, el cuarto dato, el quinto, y así sucesivamente hasta completar todos los datos. ¿Sí? Del primero al 20º dato. Entonces lo tenemos así. Por eso es importante que era el ejemplo del video, porque el ejemplo del video es mucho más corto y mucho más, o sea, al ser más pequeño se ve más claro el orden de los datos. Acá es más difícil porque son más números. Entonces van numerando los datos en función a la posición que llevan. Para completar las 20 posiciones. Hay una excepción que deben tener en cuenta, que es cuando los datos empatan, cuando hay empates. En la correlación de Spearman, los empates no se tratan de una forma como pensaríamos. Entonces, por ejemplo, el 65 está repetido 3 veces. Está repetido 3 veces. Normalmente le correspondería, si llevamos el orden, le correspondería la posición 13, la posición 14 y la posición 15. Pero como empatan, como la verdad el valor es el mismo, entonces lo que se hace es tomar un promedio de los 3 rangos. Se hace un promedio de los 3 rangos y se le asigna al 65, a todos los 65 se le asigna el rango de 14. Por eso está repetido el 14 3 veces. Porque en lugar de 13, 14, 15, lo que hago es asignarle a todos los 65, les asigno el 14.
Ahora hagámoslo con la presión arterial. Aquí tenemos la ventaja de que está ordenado ya de menor a mayor. Aquí lo puse ordenado de menor a mayor para que lo pudiéramos ver. La presión más pequeña es la primera, 1. La segunda le correspondería el 2 y a la tercera el 3. Pero aquí otra vez ocurre el empate que estamos hablando. Entonces, como aquí hay un empate entre esas dos variables, lo que hago es asignarles el rango promedio. 2 más 3, 5, sobre 2, 2,5. Entonces les asigno un rango de 2,5. En lugar de poner 2 y 3, les pongo un rango promedio. Como que les reparto el premio, mejor dicho, a la posición. Como ya voy en el 3, la siguiente sería la cuarta, después el quinto y después el sexto. Otra vez hay un empate. Entonces, como hay un empate, nuevamente hago el promedio y le asigno el rango intermedio. Y así para todos los casos donde hayan empates. Es importante que noten que no se afecta el orden los datos siguen andando en el orden habitual. 10, 11, 12, 13. O sea, así se haga un promedio para hacer rango, igual seguimos con el número que continúe. 14, 15, 16, 17. Si hubiera más de 3 números, pues se hace un promedio de los 3 o 4 o 5 números que hayan empatados. Entonces tenemos los rangos de las dos variables. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Que va algo oscuro? De pronto para hacerlo con un ejemplo un poco más pequeño, solo por si acaso, porque aquí con tantos datos es difícil verlo más claro. Supongamos que tuviera solamente tres datos. Tuviera un 0, un 1 y un 2 en X. Y en la Y tenga un 5, un 6 y otro 6. Entonces, X de menor a mayor, pues este es el primero, este es el segundo y este es el tercero. Estos son los rangos de X. Y los rangos de Y, pues sería, este es el primero, este es el segundo y este es el tercero. Pero como empatan, entonces lo que hago es asignarles, como empatan, el, lo que hago es asignarles el rango intermedio entre 2 y 3. O sea, le asigno a los dos 2,5. ¿Sí? Bueno, ahora acabo con esos rangos. Con esos rangos, eh, los que han visto, los que vieron el video, que pues, no estoy seguro si alguien de este salón lo vio, borremos esto de acá. Debo tomar ahora la resta entre los rangos, lo que llamamos D. D va a ser la diferencia entre rangos. Los rangos de X menos los rangos de Y. El orden no importa porque igual ahorita después vamos a elevar estos valores al cuadrado. Entonces va a dar igual. Esta suma de D de las restas me tiene que dar 0 para saber que me quedó bien. ¿A qué me refiero con restas? Entonces, tomo el primer rango, por ejemplo, para el primer dato es 3 y para el segundo es 1. Si hago la resta de 3 menos 1, me va a dar 2. El segundo sería 1 menos 2,5. Pero limpio esto que está demasiado sucio. Y ahora sí, creo que tenemos esto también. Para sí. D sería acá, para el primer par de números sería un 2. Mm, pero vamos a recuperar la
Mm, sí, acá estoy, Sofía. Entonces, esa es la fórmula de Spearman. Tomamos D, que es la resta de los dos rangos, la elevamos al cuadrado, esas restas las elevamos al cuadrado. Por ejemplo, en la primera fila, el 2 es la resta del rango de X, que es 3 menos 1, 3 menos 1, 2. Y esa resta después la elevo al cuadrado y me da 4. Hago eso con todos los datos de las dos columnas, las restas y los cuadrados de las restas. Esos cuadrados de las restas los sumo, me dan 352 y eso lo reemplazo en la fórmula 6 por 352 dividido entre el total de datos, que es 20, que multiplica al cuadrado de 20 menos 1. Todo eso me da, aquí faltó colocar 1 menos 0,7353 y eso se interpreta igual que el coeficiente de correlación de Pearson. Si es cerca de menos 1 o si es cerca de 1, son fuertes las correlaciones y si es cerca de 0 es débil. Estaba comentando que esta correlación no es lineal, es decir, tanto la regresión como la correlación que trabajan con las fórmulas estas que estamos trabajando asumen una línea recta, o sea, asumen que los datos se pueden expresar como una línea recta, como esta que hicimos acá. Spearman no hace eso. Spearman no importa ninguna línea recta entre los datos. Por eso es más versátil. Se puede usar en más situaciones que Pearson. Eso está representado en la última diapositiva del video correspondiente a correlación. Las ventajas de un